Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola, buenas tardes, amigas, amigos. Estamos iniciando nuestro episodio de nuestro podcast Íntimas. Estamos muy contentas de estar otra vez con ustedes. Es un gozo para mí y un gusto tener a mi querida amiga Cris. Yo soy Leila y estamos iniciando y continuando más bien esta serie de estudios sobre mujeres ejemplares. Ya vimos a Débora, vimos a Eva, vimos las mujeres que estuvieron con Jesús y hoy vamos a tener también una hermosa mujer de la cual vamos a aprender mucho y estamos contentas. Háganse su cafecito, compartan el link con sus amigas y escúchenos con atención porque va a ser una bella historia que les va a encantar y que vamos a aprovechar mucho. ¿Cómo estás, Cris? Bien, bienvenidas a todas. Estamos transmitiendo por Facebook, también lo hacemos del conocimiento para el canal, porque pues estamos interactuando, ¿no? Entonces por aquí vamos a interactuar un poquito también. Acá como una de las mujeres que nos acaba de dejar un mensaje muy bonito y dice: necesito a Dios en mi corazón hoy más que nunca, y por eso está aquí Vero Sánchez, porque Salud. Está ya lista aquí, dice que está ya lista para esta plática. Entonces, gracias a Dios y agradecemos que todas las mujeres que se están conectando por Facebook y también a las que nos han de ver por YouTube, sí. Pues vamos ahora sí a dar inicio a esta reflexión. A esta reflexión, ¿verdad? Y nuestra mujer de hoy es Ruth. Muchos de ustedes la conocen, la mayoría, ¿verdad? Pero también para las que no han oído mucho de estas historias, Ruth es una mujer que está en el Antiguo Testamento. Es un poquito después de la época, más o menos en la época de los jueces, o un poco después en esta historia. Y es una mujer que no es parte del pueblo de Dios, es una jovencita del pueblo de Moab. Que eran en cierta manera hasta enemigos del pueblo de Israel, que es lo que siempre aprendemos, ¿verdad? Las personas que están en Israel era gente que conocía a Dios, pero en este contexto vamos a ver que Ruth no nació en Israel y ella conoció de Dios porque su suegra y su esposo sí eran israelitas. Resulta que Noemí, su suegra, era del pueblo de Belén, precisamente de donde nació Jesús, y ellos tuvieron una gran hambre que los obligó a emigrar hacia Moab. Y ahí Ruth se fue con sus dos hijos, varones y adultos, y su esposo falleció. Noemí quedó viuda y sus dos hijos, Malión y Quelón se llamaban, se buscaron mujeres de Moab, porque allí estaban, y aunque Dios había dado una instrucción muy precisa de no casarse con otras mujeres que no fueran de Israel, ellos estaban ahí, se casaron con estas mujeres, y una de ellas fue Ruth, la otra nuera de Noemí se llamaba Orfa. Pero ¿qué creen? Pasó una desgracia, y yo siempre digo, pobre Noemí, ¿no? Se le muere el esposo, están en gran hambre, están fuera de su ciudad, los hijos se casan y los dos hijos se mueren. La cosa es que ella queda sin sus hijos, solo con sus nueras. Y aquí es donde conocemos a esta mujer, Ruth, que les recuerdo, era del pueblo de Moab, y las primeras declaraciones que vienen de ella en la Biblia es que Noemí les dice: váyanse a su ciudad, yo me voy a regresar a Israel, mi país, ya sin esposo, sin hijos, sin nuera, sin familia. Muy triste estaba Noemí. Y pasó algo bien bonito, que la otra nuera, Orfa, la besó y se despidió. Pero aquí vemos algo en el corazón de Ruth, que le dijo a su suegra, Noemí, le dice, no esperes que yo te deje, ¿sabes? Yo quiero ir contigo, porque a donde quiera que fueres, yo iré. Y donde quiera, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vemos que en este momento es cuando
esta hermosa mujer joven, viuda, acepta o invita a Dios en su corazón, ¿verdad? Empieza esa relación con Dios que dice, yo no conozco muy bien a este señor del pueblo de Israel, pero por lo que he visto en Noemí, yo me voy con ella, yo no me quedo aquí. Y ella acepta a ese Dios como suyo. Vemos aquí esta fe que ella tiene, decir, tu pueblo será mi pueblo, aunque yo no nací ahí, y tu Dios, aunque yo no lo conozco mucho, también será mi Dios. Y vemos que en todas nosotras debe haber ese momento, ¿verdad, Cris? De cuando empezamos a conocer a Dios. Vero, una amiga, nos comentaba, ¿verdad? Ella está en esa etapa de empezar a conocer a Dios, otras tenemos un poquito más tiempo, pero todas tenemos esa necesidad de encontrarnos con Dios, y aquí es donde vemos que Ruth se encuentra con Dios y que toma esa decisión, ¿verdad, Cris? Sí, esto se me hace a mí muy interesante porque cuando empecé a volver a leer Ruth, está como dice Ley al principio de la Biblia, después de lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, y después está Ruth, y es un libro muy pequeño que lo puedes leer en 30 minutos, porque son 4 capítulos, me parece, sí, ¿verdad? 4. Y ahí te da toda la historia, y de hecho el antecedente que ya comentó aquí Ley, pero algo muy interesante, y justo de ese versículo que acabas de decir, Ley, que está en Ruth 1:16, desde el 16 hasta el 17, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, cuando le dice Noemí, que se vaya, ¿no? Que mejor vaya pues con su familia, porque ella estuvo casada solo 10 años, era joven, ¿no? Ella podía rehacer su vida, y eso era lo más fácil, digamos, la decisión más sensata tal vez, ¿no? Si alguien la hubiera visto, hubiera dicho, pues sí, ¿no? Que se quede, que se vaya a su pueblo. Y entonces la que ya quedó viuda, pues ahora sí que con un problemón encima, pero ¿para qué llevarte a otra, no? O sea, como ¿para qué? Entonces, era entendible, pero entonces ella dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y todo esto, y ahorita continúo con la otra parte, pero todo esto, no sé si te pasaba, pero yo cada que leía este versículo, yo no lo asociaba a la nuera con la suegra. Sí. Yo siempre lo asociaba como a un gran amor, ¿no? Como que decías, híjole, ¿quién le dijo? Las bodas, ¿no? ¿Quién le dijo esas palabras tan bonitas a otra persona, ¿no? El que se las haya dicho debió estar muy enamorado, pero demasiado, ¿no? Para poder decir, a donde vayas yo voy. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú te mueras, ahí yo voy a estar, a donde tú estés. Y luego dice esto, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, son palabras tan fuertes que yo las empecé a investigar, y esto era como decir algo así como, así me haga, si no, era como declarar, si no hago lo que estoy diciendo, que un rayo me parta, que venga la maldición, que este Dios que tú conoces me castigue. Sí. O sea, lo que yo te estoy diciendo, Ruth, a ti, Noemí, es porque como cuando decimos, hacemos el pacto de sangre, porque con toda esa convicción y con todo ese amor lo hizo, pensando en que no iba a poder ser de otra forma, ella lo quería hacer de esta manera. Entonces, la verdad, esto nos habla de un corazón cautivado en el que ya había temor de Dios. Sí, y yo creo que, como tú dices, ya empezaba porque no era, ella era moabita, ella era una extranjera, pero yo creo que haber vivido ya 10 años casada con un hombre judío de una de las tribus, y conociendo, y también me pongo a reflexionar, yo creo que quería mucho a su suegra seguramente era muy buena para que entonces hubiera ese amor, ¿no? Sí. Entonces, ese es el gran testimonio también, que muchas veces no es necesario hablar y hablar y hablar y hablar y dar bibliazos y decir, tienes y pórtate bien, porque muchas veces el ejemplo de la suegra en este caso
seguramente, y de los hijos y del papá fallecido, y bueno, también de los hijos fallecidos, seguramente su ejemplo habló tanto que ella terminó de sentir ese temor de Dios y hasta decir estas palabras de a donde te mueras yo voy, a donde te vayas yo voy, donde te mueras me voy a morir, y así tenga yo que hacer lo que sea, sino que me parta un rayo, pero yo me voy contigo. Eso era una verdadera convicción de un corazón tocado por Dios. Así es. Y era, acuérdense que era una relación que por naturaleza no es fácil. O sea, la relación nuera, suegra, es una relación que se debe de trabajar mucho y que deben de aportar ambas mucho, porque por la naturaleza, ¿verdad?, de que te quitan a tu hijito. No, pues es algo que no siempre, es algo complejo, la mejor manera de decirlo. Pero aquí vemos dos corazones dispuestos, tanto el de Noemí a ser una suegra amorosa, porque tú no seguirías a alguien que no quieres, ¿verdad? Entonces, Noemí debió haberle mostrado mucho amor, haberle enseñado, haber sido ejemplo para Ruth, y también de Ruth de decir, bueno, ella está sola, yo la tengo que cuidar, yo no me voy a casar aquí, porque a lo mejor ella tenía la oportunidad de casarse ahí en su pueblo, pero dijo, yo quiero a mi suegra, yo quise tal vez mucho a su hijo y yo la quiero cuidar, y a donde ella vaya, yo voy a ir. Entonces lo que vemos aquí es un corazón donde Dios ya vivía, un corazón entregado a Dios, un corazón. Y la primera característica que yo anoté sobre Ruth es que era una mujer leal, una mujer fiel. Y es algo que ya no existe mucho en nuestros días, ¿verdad? Porque las relaciones se hacen como, pues me caso, me divorcio, las cortas, te dislike, ya no eres mi amiga. Son relaciones que no son muchas de a donde tú vayas yo iré, ¿no? O sea, la verdad es que hemos perdido un poco esa lealtad, esa fidelidad, muchas veces hasta nuestra propia familia, y las relaciones ya no son tan significativas como eran tal vez en la antigüedad. Esto, de la historia de la que estamos hablando de Ruth, es pero miles de años, o sea, son como 2, 4, no sé si por ahí como hace 4,000 años o un poco más tal vez, pero sí era muy pronto en la historia del pueblo de Israel. Entonces vemos, ¿y qué podemos aprender aquí? Una mujer leal, una mujer que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes que dejar que Dios te moldee para que tú puedas ser esa persona leal que Dios necesita, que tus hijos necesitan ver, que eres leal a tu esposo, a pesar de muchas cosas, que tus hijos puedan ver que ellos pueden confiar en ti porque eres leal a ellos, incluso que tus amigas, ¿verdad, Cris? Porque también que podamos tener confianza de contar o de decir, ella es mi amiga, ella va a ser leal a mí, ella no va a hablar de mí, no me va a descubrir, no, cosas así que yo he visto que ahora a lo mejor son un poco más comunes de hacer, ¿verdad? Y vemos aquí una mujer leal, pero sobre todo, y esto es la primera razón, ¿verdad? Era leal a Dios. Ella dijo, lo que me pase, pero tu Dios será mi Dios. Y tenía una convicción muy firmes. Yo las invito, hermosas amigas, a que seamos esas mujeres de convicción. Ruth era una muchachita, no sé, tal vez, yo creo que tal vez no llegaba a los 30, Cris, porque acuérdense que ya se casaban muy jovencitas, tal vez se casó de 15, 16, 17, más 10. Era una muchachita y una jovencita de 20 y tantos, que no era tan madura, pero sí era madura, no en cuanto a edad, sino a su pensamiento, es decir, yo te ayudo, aunque yo sufra contigo, pero mientras sufra contigo, yo lo voy a hacer. Entonces, una persona leal a Dios primero y a su familia, en este caso a su suegra, que era lo único que le quedaba, tanto a Noemí, ella, como ella a Noemí. Y vamos a ver un poquito en el avance de la historia, porque ellas ahora dio 2 viudas. No sé, ser viuda una es difícil, pero tener de amiga a otra viuda y ser 2 era muy complicado. Entonces regresa Noemí a su tierra natal, Belén, y todos en el pueblo dicen, mira la que se fue con esposo, hijos, regresa, y la verdad es que regresó muy triste, se le había muerto su esposo, había perdido sus 2 hijos, y lo único que había ganado, decía la gente, pues es esta nuera que trae, ¿no? Ahora como una carga más, el pueblo la veía como una carga más. Y entonces le dicen incluso Noemí estaba tan triste que les dice, no me digan Noemí, que significa placentera, díganme Mara,
Mara significa amargura. Entonces vemos aquí como que ella sí está un poco de depresión, estaba muy triste, estaba en amargura, pero me encanta que el final de la historia, y lo vamos a ver, por Ruth haber estado en su vida, ella recobró su gozo y no permaneció en la amargura, ¿no? Entonces vemos también aquí una cosa muy, muy bonita acerca del pueblo de Israel, que era cuando, si tú te quedabas viuda, la familia del que había sido tu esposo tenía como esta obligación, si se quería, ¿verdad? O esta costumbre de redimirte o de casarte con el hermano que quedaba, con el primo que quedaba, el pariente más cercano, ¿verdad? Y en este caso llegan a un campo de un hombre muy, muy rico que se llama Boz y que resulta, casualmente, porque con Dios no hay casualidades, ¿verdad?, que este hombre era uno de los hombres que podía redimir a Ruth. Y ahí vemos también otra de las características que podemos ver de Ruth, que dice que se iba bien tempranito, ¿verdad?, a espigar el trigo, la cebada, creo que este era un campo de cebada, y todos vieron, esta nuera de Noemí, que se llama Ruth, es bien joven, aunque está viuda, ella no está amargada, bien tempranito viene para darle sustento a su suegra, es trabajadora, y todos la conocían como una mujer sabia, como una mujer prudente, pero sobre todo como una mujer trabajadora, que desde la mañanita hasta la tarde estaba espigando. Y Boz, como dueño de la tierra, también había una ley que decía que cuando espigabas no cortaras todo el grano, sino que dejaras un poco de grano para los pobres, en este caso para las viudas. Entonces me encanta este personaje Boz también, porque dice que Boz dijo, ¿quién es esa muchacha? Me imagino que estaba bonita, Ruth, ¿verdad? Y pues joven. Entonces Boz dice, ¿quién es esa joven? Y todos le dicen, es la nuera de Noemí, es una muchacha muy trabajadora, todos hablaban bien de ella. Y le dice Boz, déjenle, no la molesten, déjenle que ella espíe aquí, y hasta incluso le dice a ella, ¿verdad? No te vayas a espigar a otro campo, aquí vas a tener siempre, te vamos a dejar y te vamos a dar lo que tú necesites. Y estaba aquí gestándose esta bella historia con la que vamos a continuar, pero también vemos ahí el testimonio de Ruth, de su trabajo, ¿verdad? De su diligencia, para no decir, pues a ver, aquí, a ver, doña Noemí, a ver cómo comemos. No, hombre, ella se salió y dijo, espéreme aquí, Noemí, yo voy a traer, de alguna manera, yo la voy a sustentar a usted. Sí, y algo que también es muy bonito ponerlo también bajo la lupa, es esto que acabas, con lo que empezaste, que es cuando ellas regresan a este pueblo y que verdaderamente hay una aflicción, una amargura, un dolor por el que todavía está atravesando Noemí. Aquí dice, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y dice, así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Con todos estos sentimientos me imagino yo qué difícil situación estaban pasando, qué momentos tan duros, sentimentalmente hablando, emocionalmente hablando. ¿Y por qué comento esto? Y luego lo que empieza a relatar Ley sobre que Ruth se va diligentemente a trabajar y jamás se ve en esta escritura, en lo que tú vayas a leer de Ruth, que ella reniegue o diga, ay, pero ¿por qué? Híjole, ahora sí ya me estoy arrepintiendo de ese pacto que hice de sangre, ¿no? Pero no vemos nada de esto porque es bien bonito ver cuando las circunstancias no importan. Y este relato nos habla de, si tú tienes esa característica de ser fiel, que encontré fidelidad y me encantó, lo encontré como completa confianza. Por eso solo podemos tener completa confianza en Dios, porque Él es digno de confianza. Y Él, su fidelidad está en nosotros, Él es fiel, porque no podemos confiar más que en otra persona más que en Él. Entonces, Ruth es un ejemplo de fidelidad, porque ella era de completa confianza, a pesar de las circunstancias, a pesar de que si en algún momento pensó y dijo, la verdad,
es que la decisión más fácil es regresarme a mi pueblo, Claro, ¿no? Desde que seguramente le dio la opción Noemí, pero no lo hizo, se atrevió y de acuerdo a las convicciones que ya había en su corazón, ella tomó la decisión. Pero una cosa es haber tomado la decisión y luego atravesar permanecer. por esa, Sí. exacto, permanecer durante un periodo en el que Dios te está probando y en este tiempo Dios las estaba probando. Imagínate llegar y que a la que le prometiste diga, ya no me llamen así, díganme amargada. Y todo esto que acabamos de decir de es que Dios me tenía llena, pero ahora me quitó todo, pero había mucha amargura en su corazón. Y yo creo que seguramente Ruth estaba cargada, ¿no? Cargada, pero jamás desistió, jamás se dice que, ay, se desesperó, hizo, no, ninguna situación, además de lo que hemos dicho, sino a todo lo contrario, ella diligentemente, obedientemente, ella hizo todo esto por su suegra. Y yo, además de que anoté esta misma palabra de la característica de la fidelidad, la que yo anoté después fue la humildad. También, ¿no? sí. Porque igual, ¿no? La humildad solo la vemos como claramente ejemplificada en Jesús, pero en este caso, humildad es poner a los demás antes que a uno mismo, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo Ruth? Poniendo a los demás, en este caso a su suegra, antes que a ella, antes que la felicidad que para ella significaba volver a casarse, irse a su pueblo. Lo más fácil para ella fue, no te voy a dejar, no lo voy a hacer, y entonces pongo mi felicidad atrás y primero pongo tus necesidades, lo que se necesite, y entonces ya después pues vienen los premios, viene la recompensa, ¿no? Pero qué bonito ver que en esta mujer no hubo un reclamo, un egoísmo, no hubo todos estos sentimientos que muchas veces cuando la circunstancia es muy difícil salen, ¿no? Y nos desesperamos, somos impacientes, nos enojamos, tiramos la toalla, reclamamos o incluso desistimos y decimos, ¿sabes qué? Ahí te quedas, hasta ahí llegó mi esfuerzo, bye, ¿no? Ya me voy a mi pueblo. No. Ella no hizo nada de esto, ella fue humilde, ella dijo, primero tú y luego yo. Y eso se convirtió en otro resultado más bonito, en bendición. Sí, porque vamos a continuar la historia y de veras, chequen cómo vamos aprendiendo cosas que aunque esto fue hace miles de años, las circunstancias son las mismas, ¿verdad? Tenemos esas dos mujeres vulnerables. A lo mejor tú hoy te sientes vulnerable porque dices, no tengo esposo, no tengo una pareja, mi matrimonio no va bien, mis hijos ya no están. No sé cuál sea tu situación, pero lo que sí queremos, a lo que queremos anotar, apuntarte es la solución siempre es la misma y la solución siempre la encontramos en Dios y en nuestra obediencia a Él, porque es la obediencia la que nos abre la puerta de bendición. Y fíjate que para no hacer la historia muy larga, después tú la puedes leer con más calmita, seguíamos diciendo que era Booz el que la podía redimir, pero aquí se presentó el problema de que había otro pariente más cercano. Entonces Booz, ya enamorado de esta mujer, que aparte de que era muy buena, era fiel, era leal, era trabajadora, era humilde, todos hablaban muy bien de Ruth, tenía un buen testimonio. Ahí vas a leer que dice que todos los trabajadores le dijeron, ella viene y trabaja y suda y desde la mañana hasta la tarde está, o sea, daban muy buen testimonio de esta jovencita. Booz aquí ya estaba prendado de ella, yo creo, ¿verdad? Sí. Y dijo, tengo que conseguir que aunque se presente una dificultad, yo sea el que redima o vuelva a casarme, o redimir también puede ser como un sinónimo de no comprar como si fuera un objeto, pero sino de tener el privilegio de poseerla, de casarse con ella, pues de tomarla, de que el nombre no terminara, exactamente, porque ese era el objetivo, de que el apellido de estas personas no se quedara, como no tuvo hijos con su marido, pues la familia como que salía al rescate, y eso era algo cultural. Ahora pues no se hace, pero era algo que se hacía en esos tiempos. Entonces
Este hombre Boaz hace lo que sea, va y habla con el otro pariente más cercano, hace un trato, le dice lo que puede tener, que son las tierras del esposo, ex esposo de Ruth, que las puede también tener, pero que también se puede casar. Entonces no sabemos si este pariente más cercano ya era casado o dijo no quiero problemas, pero le cedió a él el derecho de decir sí, tú redímela, tú te casas con ella, con todo el paquete que viene con la suegra, con todo lo que tenga que ser, ¿no? Y entonces también aquí me gustaría que viéramos un poco la historia de este personaje Boaz, que representa como redentor de Ruth, representa a Jesús como nuestro redentor, como el que hace toda la gestión para decir, no quiero que ella quede desprotegida, yo le voy a dar mi nombre, yo le voy a dar una posición, yo la voy a rescatar de su vergüenza, de su vulnerabilidad, de su desamparo. Y me gusta que también en todos los libros de la Biblia viene esta historia del Evangelio, Cris, que es el Evangelio de Jesús, cómo Él nos redime cuando Él muere por nosotros, que era lo que hablábamos de la semana pasada. Él nos saca de nuestra vulnerabilidad, nos saca de nuestra vergüenza, nos rescata de la vida que teníamos antes y nos da un nombre. Entonces, ¿saben qué pasa? Algo hermoso. Se casa Boaz con Ruth y le da un nuevo nombre. Ya es Ruth de Boaz, ¿verdad? Ya no es Ruth la viuda, ya no es Ruth la moabita, Ruth la desamparada, Ruth la que se vino con la suegra. Ahora todos la conocen como Ruth, la esposa de Boaz. Recuerden que Boaz era un personaje que tenía una gran hacienda, grandes propiedades. Entonces, de ser ella la que trabajaba en este campo de cebada, ¿qué creen que pasó a ser? La dueña del campo de cebada. Y podemos pensar que esta historia es como de Disney, como de hadas, como que cómo le cambió la vida. Pero así es cuando nos cambia la vida, hermosas, cuando conocemos al Señor. Estamos algunas en una situación de vulnerabilidad, algunas más en una situación de vergüenza, algunas más en una situación donde tu pasado quiere etiquetarte y decir, pues tú eres la que abandonaron, tú eres la que enviudó, tú eres la que, no sé, X etiquetas que se puedan poner. Pero como a Jesús eso no le importa y le dice, ven, me desposo contigo, te doy mi nombre, te redimo, te hago parte de mí. Y eso es lo que Jesús hace cuando nosotros le aceptamos, somos parte de Él. Él nos da un nombre, dice la Biblia, que a todos los que les recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nos pone en una nueva posición de privilegio, porque imagínense las mujeres del pueblo como que decían, mira, pues no sé si le tuvieron envidia, pero supongamos que sí, supongamos que eran como nosotras, a lo mejor muy analíticas, y dijeron, mira, le fue bien, ahora es la patrona, ¿no? Ahora es la dueña de los campos. Y así nos va a nosotros, queridas hermanas, gozamos de la gracia, del favor de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando invitamos a que Dios venga a nuestra vida, cuando escogemos, así como ella escogió a Dios sobre sus dioses de Moab, cuando nosotros escogemos a Dios, a Jesús, sobre todo lo demás, sobre otras cosas que antes conocíamos, sobre otras cosas que antes hacíamos, sobre otras cosas que antes teníamos, nosotros siempre salimos ganando. Dios nos da una herencia, una bendición increíble y vemos la recompensa de Ruth ahora, ¿verdad, Cris? Sí, eso está padrísimo. Sí, como dices, parece como una novela. Es la novela. Sí. Es la primera novela que encontramos. Y fíjate que también, qué difícil otra vez poder reflexionar y decir todo lo que en su momento ella seguramente imaginó como que lo que me puede pasar. El pronóstico más espantoso era el más probable, ¿no? Que dos mujeres viudas llegaran desamparadas, solas, sin que alguien les pudiera ayudar, hambre, señalamientos, tantas cosas que en ese tiempo eran todavía mucho más marcadas específicamente contra las mujeres que estaban solas, totalmente solas. Por ahí hay un versículo, ya no recuerdo muy bien, pero
pero habla justamente como de, pues era una total desgracia, ¿no? Sí, Entonces, sí, esta sí. desgracia seguramente a ojos de Ruth era pensando en qué va a pasar. Yo creo que ni en sus sueños más grandes Sí. pudo haber pensado, vamos a llegar, vamos a encontrar un pariente, Sí. este Que es el pariente dueño de además tantas va a tener cosas, ¿no? muchas Sí. posesiones, va a ser millonario. Y en lugar de ser pobre voy a ser rica, en lugar de ser viuda me voy a casar, en lugar de no tener hijos ahora voy a tener, mi suegra en lugar de estar amargada ahora va a ser feliz. Todas las cosas que estaban viviendo seguramente no tenía la capacidad de poder decir, ahora va a ser eso, porque pues era muy, muy poco probable. Pero lo que sí tenía muy claro era, como ya lo comentamos, esta confianza en Dios, Sí. de que ella estaba tomando la decisión correcta. Sí. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar de este personaje y decir, pese a lo más feo que se vea la situación, no hay esperanza, no hay posibilidades. Es más, las posibilidades son tan poquitas que ya me están dando ganas de irme para el otro lado. Recordar que estas historias Dios nos las da justamente para decir, a través de las circunstancias, para Dios nada es imposible, ¿no? Y te invito a que cuando puedas, en el capítulo 3, que habla del momento en el que ella va y se presenta, digamos se presenta, pero ahí también hay otras cosas muy, pero culturales y emocionantes. Sí, muy que si tú las estudias te van a dar todavía más ganas de ser como Ruth, una persona obediente, que a pesar de que la suegra le estaba pidiendo que se presentara de cierta manera, ella jamás dijo, ¿cómo? Yo no lo puedo hacer así, no, pero ella siempre obedeció. Y esto también nos llama a las que somos nueras a hacer caso de lo que muchas veces seguramente Ruth tenía un muy buen ejemplo de su suegra, y pese a que seguro pensó, ay, lo que me está pidiendo no está nada fácil, porque si me cachan o si pasa algo, mi dignidad está de por medio, pero exactamente, no dejó de obedecer, no dejó de confiar, porque seguramente a través de esos años ella vio cuánto Noemí, cuánto su familia amaba al Señor, ¿no? Tan es así que por eso muy, muy seguramente ella está tomando esta decisión, y como bien dices, entonces se vuelve en una mujer que, además de que nos enseña a que debemos ser fieles, dignas de confianza, debemos de ser humildes, y todas estas características que ya te platicamos, también podemos recibir y vivir en gracia, ¿no? Ya que fuimos obedientes, Dios jamás va a dejar de alcanzarnos con su gracia. Y esto ella lo tuvo, no una gracia pequeña, o sea, ella tuvo todo lo que no pudo seguramente ni siquiera imaginar. Sí. Es hermoso de veras, porque como dices, Cris, bueno, estos ejemplos de mujeres nos enseñan a nosotros algo, que cuando tú haces lo correcto, a pesar de que no sea lo más fácil, cuando tú haces lo correcto, la bendición, la puerta de bendición se te abre. Cualquier situación, cualquier circunstancia en la que estés tú, si tú estás haciendo lo que Dios dice que es lo correcto, ten por seguro que el Señor, con su fidelidad y con su lealtad, Él dice, yo siempre honro a los que me honran. Y sin duda, Ruth había honrado a Dios con su obediencia, con su fidelidad hacia Él, hacia un Dios que acababa de conocer, pero se aferró a este Dios de tal manera que siguió, hizo lo correcto, tuvo buen testimonio, obedeció a su suegra, y al final vino la recompensa. Y apenas estamos empezando con la recompensa, chicas, porque no se acaba ahí. Todavía se casa. Ya Noemí está contenta, vive con ellos, ¿verdad? Y seguramente la boda fue muy bonita. Ruth se veía preciosa. Y Dios los bendice con un hijito que se llama Obed. Y todos en el pueblo dicen, ay, Noemí, qué bendición, cómo Dios te premió, porque esta nuera que tuviste, que se llama Ruth, te fue mejor que 7 hijos, le dicen, ¿verdad? Hasta la alaban, la felicitan, la elogian, y dicen que ese pequeñito, ese nietecito Obed,
creció en las piernas o abrazado, es una manera de decir que Noemí era su nana, lo crió como si fuera su mamá, le ayudaba mucho a Ruth. Y este bebé ni se imaginan qué. Este bebé cuando creció, Obed, tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Y este Isaí fue el papá de nada más y nada menos que el rey David, el famosísimo David de la Biblia, que del que tanto hemos aprendido. Y fíjense cómo Dios posicionó a esta mujer extranjera, a esta mujer que no era del pueblo de Dios, a esta mujer que nadie daba por su historia, la posicionó dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Sabemos que el rey David, y por eso a Jesús le decían Jesús, hijo de David, porque de la genealogía de David vienen sus hijos, generaciones, y después viene el Señor Jesús. Entonces esto era un privilegio que Dios le dio a gente muy escogida. Y qué hermoso, el Señor tal vez nos enseña que las personas que obedecen, las personas que son humildes, son las personas que Dios exalta. Y vemos, si tú te vas ahí a Mateo, en donde viene la genealogía del Señor Jesucristo, tú vas a poder leer que de vos Ruth engendró a Obed, y Obed a Isaí a David, ¿verdad? Y entonces esta hermosa, preciosa mujercita Ruth, esta chica tan joven, fue la bisabuela del rey David. Una historia que, bueno, la veremos después cuando tengamos tiempo y oportunidad, pero qué privilegio ser antecesora, estar en la línea de genealogía de Jesús. Por eso les digo, cuando Dios bendice, no bendice así. Cuando nosotros somos obedientes, cuando a pesar de nuestras circunstancias que no son fáciles, nosotros hacemos lo correcto y le obedecemos a Dios, espérate una bendición enorme, una bendición grande, porque cuando Dios da, Él dice que nos quiere tener en una vida plena, y eso me encanta de Dios, porque Él nunca falla, nunca falla. Sí, qué bonita historia, Me ¿verdad? encanta. Sí, la verdad sí, porque además esto ya no lo vio ella, ¿no? Ya no lo vio. Entonces también muchas veces podemos quedarnos como con la impresión de que algo faltó, pero a Dios no le faltó nada, porque Él tiene la historia completa y Él sabe en qué momento la recompensa llega y qué recompensa, ¿no? Como bien dices, una persona fuera del pueblo de Dios, ¿cómo se iba a imaginar que además de todas las bendiciones en físico, en la tierra, en el momento de su vida aquí, además iba a trascender e iba a formar parte de esa genealogía que iba a dar pie, iba a dar camino a la llegada del Señor Jesús? O sea, a Dios no se le pasa nada, y entonces hay que estar seguras y siempre reconsiderar en nuestras decisiones qué es lo que puede pasar, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el alcance? Dios no tiene ningún límite, entonces nosotros no deberíamos limitar ese alcance. Sí, muchas veces las circunstancias, los momentos, y cómo vemos que el panorama está totalmente negro, que no hay forma, pues, ¿no? Pero hay que recordar y hay que pedirle a Dios que tengamos su visión, que tengamos, o que el Espíritu Santo nos ayude para poder ver las cosas como Él las vería, porque seguramente de esta forma vamos a poder tomar decisiones más acertadas, guiadas obviamente en esta obediencia, sabiendo que, como bien dices, Ley, toda nuestra obediencia va a dar fruto, siempre va a dar fruto. Siempre. Dice la Biblia que Él no es deudor de nadie. Él dice también que nosotros lo que sembramos, eso vamos a cosechar, y eso es una ley. Entonces, sea cual sea, querida amiga, tu situación hoy, yo te suplico, te ruego que tú puedas escoger a Dios. Que a lo mejor sí es más fácil irte con la otra opción, desobedecer, enojarte, dejar a alguien, dejar de hablarle, dejar una iglesia, un ministerio, un esposo, una familia. A lo mejor a veces sí es más fácil nada más decir, yo ya no puedo contigo, y rendirte, ¿verdad? Y decir, no más, yo ya no puedo, ya no aguanto y no puedo soportar. Pero cuando tú dices, Señor, yo voy a obedecerte, yo voy a hacer lo que tú dices, yo voy a perdonar, yo voy a amar, yo voy a tratar, yo voy a restaurar, yo voy a contribuir, yo voy a
amar a lo mejor cuando no es fácil. Yo voy a permanecer donde tú me quieres, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, donde tú me quieres. Cuando tú dices eso, yo te aseguro, como que me llamo Leila, yo te aseguro que Dios te va a recompensar. Dios no es mentiroso y Él nunca deja avergonzado a alguien que ha confiado en Él. Yo veo aquí muchas hermosas amigas mías, mujeres que han confiado, que han venido retos a su vida. Tengo una hermosa amiguita aquí, Erika, ¿verdad? Que también Dios le regaló un niño especial, un niño hermoso que se llama Alex y también que ha sido un regalo para ella. Y yo sé para ella y para todas que si ellas siguen buscando a Dios, que si ella sigue haciendo lo correcto, Dios la va a bendecir a ella, a todas las que escojan. Señor, de aquí soy, yo me quedo contigo, yo te escojo, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, pase lo que pase. Tenga el diagnóstico que tenga el problema que tenga, yo voy a permanecer fiel. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, Él siempre se mantiene fiel a nosotros. Porque dice la Biblia que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, no hay manera de perder cuando nosotros nos aferramos a Dios, cualquiera que sea tu situación, querida amiga, cualquiera, no hay algo que sea difícil a Dios. Tú aférrate a Él, tú haz lo correcto y Dios te va a bendecir como con Ruth, que te va a dar una bendición súper, súper abundante. Entonces, con eso te queremos dejar, Cris. No sé si quieras despedir tú unas últimas palabras para despedir el episodio. Ya nos tardamos. Sí, pues agradecerles y hacer esta invitación. Tú ya has oído y yo sé que el día de hoy tienes muchas cosas por meditar, pero la más importante es esa, ¿verdad? El poder saber que tenemos esa historia de redención en nuestro Señor Jesús, saber que todo lo que hemos hecho ha valido la pena, está valiendo la pena y valdrá la pena en algún momento, en algún punto de la vida. Tal vez no lo veamos, ¿no? Porque hay historias. Sí, todos vamos a decir que sí, pero aún así a Dios no se le pasa ningún detalle. Entonces, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con esta serie de Mujer Ejemplar. Pues ha sido el episodio de Ruth, pero no te pierdas los siguientes episodios porque vamos a seguir platicando sobre estas mujeres ejemplares. Me pasaba algo chistoso con Ruth porque yo decía, ay, Ruth la extranjera y 4 capítulos y no le tomaba tanta importancia, pero aprendes tanto, tanto te da la historia y ya haces la comparación con la historia de Jesús y bueno, yo he aprendido mucho el día de hoy, yo espero que ustedes también y bueno, nos vemos entonces en una próxima transmisión en vivo y también por Facebook. No sé si quieres despedir por Facebook. Sí, nada más un último comentario de alguien que nos escribió. Dice, ¿cómo puedo hacer para permanecer en Dios? Tengo sed de Él y de nuestro Señor Jesús. La manera de permanecer es permanecer en su palabra, querida Vero. Si tú te metes con Él en su palabra, y su palabra es la que cambia nuestro corazón, la que cambia nuestra mente y la que nos hace que sigamos obedeciéndole a Él. Que cada día lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, esté conforme a la voluntad de Dios, que así es como permanecemos, dice Jesús, si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes van a hacer las cosas que yo les he dicho. Entonces, permanecer, cuando hablamos de permanecer, es obedecer. Tú sabes lo que tienes que hacer como mamá, como esposa, como cristiana, y si tú lo sabes y tú lo haces, estás permaneciendo en Dios, estás aferrándote a Él, estás no perdiendo esta comunión con Él y estás cerca de Él. Y si tú haces eso, la Biblia nos promete que Él te va a bendecir. Él va a ir poco a poco subsanando esas dificultades, dándote a ti la paz y a veces cambiando las circunstancias, pero también a veces las circunstancias no cambian de un día para otro. Es un proceso en el que tenemos que trabajar, pero mientras tú obedezcas, Dios te da paz. Y claro que vamos a seguir, pone aquí, ¿verdad? Que sigamos en oración por su hijo, por su familia y por supuesto estamos aquí para ayudarlas, para orar por ustedes, para ser de bendición a su vida y a eso nos ha llamado Dios. Estamos contentas de estar con nosotros, que haya sido de bendición este capítulo. No te pierdas los demás porque tenemos mucha expectativa, tenemos muchas mujeres de las que queremos hablar y si no nos decidimos, pero yo sé que todas y cada una de ellas va a ser de bendición. Las amamos, que Dios los bendiga y que esto pueda ser mucha bendición
para ustedes. Nos vemos.